Y saludamos a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer, Diversidad y Género de la Nación, que, bueno, va a estar charlando con nosotros de tantos temas. Eli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a los dos? Bien. Bueno, en principio el tema que ya veníamos tocando, Pablo, también tiene que ver con la violación de esta adolescente, 18 años, venezolana, el accionar de la jueza, este pedido de mal desempeño. Digo, ¿cómo están observando ustedes este caso? Bueno, con mucha preocupación. Efectivamente, el caso, por suerte, ha tomado estado público, ¿no? Digo, y ha tenido una repercusión importante. Entendemos que el accionar de la justicia nuevamente se presenta sin perspectiva de género. Ustedes saben que es un caso muy particular porque además la chica tuvo posibilidad de enviar mensajes a su familia, llegaron bastante rápidamente. Estaba probado que estaban las persianas bajas del local, que estaba ahí adentro, ella junto con este agresor. Y a pesar de eso, la magistrada que interviene en el caso dictó la excarcelación inmediata, con las implicancias que eso tiene, ¿no? Digo, para lo que implica la credibilidad de la palabra de la víctima, con esta doble vara que nos encontramos, ¿no? Que pareciera que si uno denuncia un robo claro, y en el momento se detiene a la persona que está siendo acusada, digamos, no se le dicta la excarcelación, pero cuando se tratan delitos contra la integridad sexual, todavía nos encontramos en situaciones como esta, que tiene un impacto muy grande para todas las mujeres que denuncian. ¿Qué implica el Poder Judicial respecto a la escucha de esa joven, esa adolescente, como bien decís, sobre su propio relato? Esto que nosotros venimos hablando a lo largo de, no solamente en el último año en la gestión, sino durante mucho tiempo, de la falta de perspectiva de género en la administración de justicia, esta falta de percepción de que la justicia está cerca de la gente, ¿no? Digamos, efectivamente es grave. Creo que declaró en el día de ayer. Exacto. Nosotros desde el Ministerio venimos haciendo un seguimiento del caso de un modo muy cercano, con mucha preocupación por el caso en sí, obviamente, y por esta joven, digamos, que tiene la posibilidad de ser escuchada, digo, porque lo importante también es entender que casos como este suceden muy a menudo. Bueno, ese es el tema, ¿no? En este caso ella pudo mandar un mensaje a su mamá, la familia pudo intervenir, intervino la policía, digo, pero ¿cuántos otros casos o terminan en un crimen, como hemos conocido tantos, o directamente no toman estado público y quedan en la nada? Sí, y este caso, digamos, además lo que tiene es que estamos hablando de él, digamos, que es tremendo que esto tenga que ser un tema, pero estamos hablando pero casos como estos, en donde se denuncian situaciones de abuso sexual, de violaciones, son diarios, y el accionar del Poder Judicial en general nos encontramos con este tipo de respuestas, que son respuestas primero que hacen justamente, digo, al lugar que se le da al relato de una víctima. Esto nosotros siempre decimos que las mujeres y los relatos de las mujeres, cuando uno declara o denuncia, son relatos devaluados. No es lo mismo que una mujer vaya y diga que acaba de sufrir una situación de violencia física respecto a su pareja, para hablar de las violencias de género, o de violencia sexual, que si cualquier persona va y denuncia cualquier otro hecho. Claro. Y esto tiene que ver con las grandes transformaciones que todavía nos quedan pendientes en los poderes judiciales, digo, para no poner específicamente, más allá de este caso que sí es grave, en los poderes judiciales en general. Ministra, por último, ya cambiamos de tema, pero ayer fue un día realmente bochornoso para la familia, para esta chica abusada, cuando llega la estrategia de defensa del acusado, que habló de varias cuestiones, de relación sexual consentida, de un pago de dinero por esa relación sexual, y que la víctima fingió que se sentía mal, que estaba desmayada, que le habían dado algo de tomar. Digo, todo este combo terrible impactó directamente inclusive en la salud de la mamá de esta chica venezolana, que terminó desmayándose, digo, porque escuchaba que era imposible empezar a comprender una estrategia de defensa, más allá que el abogado tiene que hacer su trabajo, pero a todos nos dio la sensación que había una extralimitación de, estrategia de defensa. La acusada era la chica y el defendido era la víctima.
Sí, ahí hay que decir varias cosas. Primero, como estrategia de defensa, uno no puede... No, por supuesto. puede, digamos... Por eso yo le hacía la incluso tenemos aclaración, que ¿no? saber, y todo el mundo tiene que saber, que cuando uno se defiende tiene el derecho a no decir la Claro. verdad. Esto por un lado. El problema que tenemos es que en general en los delitos contra la integridad sexual siempre se pone el foco en la víctima. Lo que hace la defensa es lo mismo que en definitiva muchas veces hace el Poder Judicial, que eso es lo grave. La Claro. pregunta de dónde estabas, Exacto. cómo estabas vestida, qué estabas haciendo a esa hora, por qué caminabas sola, cuál eran tus... cuál es tu vida sexual, para preguntarte si en ese caso había o no había consentimiento. Digamos, lo que hace la defensa, que está en todo su derecho, más allá de que nos pueda generar lo mismo que vos haces mención, lo grave es que eso muchas veces hace el propio Poder Judicial, que es poner en duda. No hay necesidad de una defensa, lo hace directamente... Porque es poner Claro. en duda Bueno, de la hecho palabra. sigue escarcelado Sí, precisamente claro, obvio. porque se pone en duda el Tal relato cual. de la víctima. Exactamente, y cuando uno tiene que pensar que efectivamente lo que tenemos que tener acá es que de hecho uno tiene que poder sacar en limpio respecto de esa indagatoria que efectivamente afirma que hubo una situación de acceso carnal. Sí, sí. Entonces ahí hay una parte del relato de ella que queda claramente en evidencia de que es cierto. Y lo grave nuevamente es siempre terminamos nosotras convirtiéndonos de víctimas a investigadas, y no queremos decir no victimarias, pero Bueno. sí el ojo vuelve a las mujeres cuando en realidad deberíamos ser las que rápidamente somos escuchadas, atendidas y claramente protegidas por el Sí, Estado. sí, claro. Hay, Eli, una situación complicada en Chaco y uno espera que no se repita en otras provincias vinculada con esta resolución de una jueza que suspendió la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ustedes están prestando atención a este tema? Digo, hablamos otra vez de la justicia y no es casualidad. No, no es casualidad. A ver, hay varias cosas. Por un lado hay que decir que hay muchas acciones, por lo menos 4, 5, 6, en distintos lugares del país que lo que vienen a pedir es la inconstitucionalidad de la ley de la 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Hay en Salta, hay en La Pampa, hay en la provincia de Buenos Aires, hay en la ciudad de Buenos Aires. Todas ellas tramitan en los fueros federales. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque se trata de una ley que tiene contenido federal. Es una ley de orden público que se aplica en todo el país, que regula los derechos reconocidos en las convenciones, en los pactos internacionales, entre otros motivos. Ahora bien, de una forma bastante particular, unas personas que no tienen legitimación activa, ustedes saben que para pedir la inconstitucionalidad de una norma o un amparo, una persona tiene que tener algunos Algún vínculo con exactamente con el caso centralmente, porque pueden ser organizaciones incluso de la sociedad civil, y se tiene que demandar a quien es la autoridad de aplicación, en este caso el Estado Nacional o el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación de esta ley. Y para eso, si es una ley federal, se tiene que hacer en el fuero que sea federal. Acá tenemos 6 personas que no tienen legitimación activa, que demandan a una provincia, que no es la autoridad de aplicación, y lo hacen en una competencia que es provincial, para lo que es una ley federal. Estoy mostrando todos Ahora, los ¿es problemas. desconocimiento o hay algo de, tratar de complejizar el tema? Por lo pronto hay que decir que la jueza tiene una denuncia penal por prevaricato. Ustedes saben que el prevaricato es un delito, es decir, que un juez o una jueza puede desconocer, lo que es grave, y el desconocimiento del derecho será una causal de destitución, o puede, a sabiendas de que dicta una resolución con hechos falsos o contrario a la ley, a sabiendas, eso es un delito, porque el Poder Judicial tiene que ser el ámbito que nos tiene que asegurar que no van a dictarse resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución. Por lo menos hay que decir que hay una denuncia desde el mismo viernes dictado contra, por prevaricato contra esa jueza, así que será el propio Poder Judicial el que evaluará tu pregunta, si es o no es. Ahora digo, en este caso hay que decir que la provincia de Chaco, y lo dijo el propio gobernador Jorge Capitanich, va a presentarse, centralmente para explicar esto que estoy explicando lo más sencillamente posible, es decir, que esa jueza no tiene que intervenir, que no tiene que ser demandada la provincia de Chaco y que esas personas no tienen legitimidad para presentar esa petición, por decirlo de alguna forma. Nosotros desde el Gobierno Nacional, desde el Estado Nacional, estamos haciendo un seguimiento muy minucioso
curso del trámite de esta causa y de todas, y vamos a intervenir. Lo vamos a estar haciendo en los próximos días, en cada una de las causas que vayan avanzando y en esta en particular, justamente para reclamar cuál debe ser el trámite correcto, algo que para cualquiera que sabe de Derecho, y yo lo digo como docente en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, sabemos que no ese es el trámite que se tiene que dar a una petición que más allá de la legitimación o no, hay que recordar que esto pasó por las dos cámaras del Congreso, que ese es el ámbito constitucional para el tratamiento y tiene que ver con una práctica que hace un tiempo se instaló en nuestro país, que es se pierde la discusión política y judicializó. También hay que decir que en Córdoba en el día de ayer se hizo una denuncia penal contra el presidente y contra todos los diputados y senadores y diputadas que votaron a favor de la ley. Esto es parte de esto que ya nos tienen mal acostumbrados en nuestro país y que hay que decirlo para ponerlo en su justo lugar a cada una de estas acciones judiciales. Ministra, a cambio de tema, ¿ya se está implementando el cupo laboral trans? Sí. ¿Y de qué manera, si ya se está implementando? ¿Y con qué resultado hasta el momento? Bueno, hay que decir que el cupo laboral trans para la Administración Pública Nacional fue dictado por un decreto del presidente en el mes de septiembre. Eso implicaba una puesta en marcha desde el dictado de la resolución que tiene que ver con una unidad de coordinación y después con un registro que se puso en marcha la semana pasada, que implica la posibilidad de que cualquier persona trans o travesti pueda ingresar por un sistema que ya está online en la página del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ingresan una cantidad de información que se le pide. Aquellos o aquellas que quieran presentar su CV lo pueden hacer adjuntándolo, pero no es absolutamente imprescindible. Eso ingresa a un sistema que se crean perfiles de acuerdo a la expertise, al recorrido que tenga cada uno y cada una, y se está trabajando con Empleo Público, con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, para ver en dónde pueden esas peticiones poderse insertar. En menos de una semana, el miércoles de la semana pasada, pusimos en marcha y más de 3.000 inscripciones en el registro ya. Así que el número es impresionante y hay que decir que igual desde septiembre que se dictó la norma hasta ahora, muchísimos organismos públicos sí fueron incorporando población travesti y trans en sus propias plantas, lo vino incluso desde el Banco Central, el Banco Nación, muchísimos ministerios. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es el control, que de acá a una cantidad de tiempo, que es un plan de trabajo que nos pusimos, es asegurar que en todos los lugares haya y que asegurar que ese 1% esté ocupado. Una cosa más, hay que decir que está pendiente el proyecto de ley para que ese cupo no sea solo para el Poder Ejecutivo, sino para los 3 poderes del Estado, y que forma parte de la ampliación del temario de las extraordinarias para el mes de febrero, porque ya tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas, así que ahora estamos haciendo mucha fuerza para que ese proyecto se convierta en ley y no solamente se asegure el empleo a la población travesti y trans en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Genial. Bueno, interesante teniendo en cuenta además que la expectativa de vida es muy baja de las trans y travestis precisamente por sus condiciones, muchas veces no solamente de vida, sino también laborales. Ministra, por último, las políticas contra la violencia. Lamentablemente enero ha sido terrible, 26 mujeres asesinadas, 36 intentos de homicidio, cada 27 horas se asesina a una mujer en la República Argentina. ¿Dónde estamos parados, digo, ¿no? A ver, más allá de los números exactos que son fríos, pero es la realidad, y además ¿verdad? digo que nosotros siempre usamos el único registro oficial, que es el de la Corte Suprema de Justicia. Sí, efectivamente tenemos la certeza, sobre todo para el 2020, el año pasado, que hubo un aumento en las violencias y hubo un aumento en las violencias extremas, tentativas, femicidios, travesticidios. Creemos que durante un periodo largo el ASPO, digamos, lo que implicó la pandemia en términos del repliegue de la vida pública a la vida privada, ha generado sin lugar a dudas
en todo el mundo y en nuestro país ya tenemos esa certeza de mayores niveles de violencia. Nosotras estamos trabajando muy fuertemente. Lo dije la última vez que estuve acá en el programa en la televisión pública a fines de diciembre. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en un programa que es el programa Acompañar, que fue creado también por decreto del presidente, que es un programa por el cual de hecho ya tenemos firmados, creo que casi con todas las provincias, nos queda Formosa, que aún no logramos firmar el convenio, y con 50 municipios del país, y tenemos previsto hacerlo con 300 más a lo largo de este año, por el cual el Estado Nacional acompaña a esas mujeres que están en riesgo por esa situación de violencia de género. Tomamos el riesgo porque son las potenciales, hay que decirlo así, víctimas de las violencias extremas, para acompañarlos con un apoyo económico por 6 meses, equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Hoy eso es un número que ronda los 21.000 pesos. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los principales problemas para poder salir de esa situación es la falta de autonomía económica. La pregunta que nos hacen las mujeres es, ¿yo a dónde voy? ¿Cómo hago con los chicos? ¿Cómo hago con los pibes? Nos dicen, ¿quién le da de comer? Y esto es una realidad. Y sin esa ayuda material, no es únicamente una ayuda material, porque a veces falta acompañamiento psicológico, integral, pero digo, esa ayuda económica es central. Así que para nosotros durante todo este 2021 va a ser clave este programa Acompañar, como una mirada para poder apuntar centralmente a esas violencias extremas a las que haces mención. Gracias, ministra, por haber venido. Que Por tenga favor, buen día. muchas gracias a ustedes. ¿Última pausa? Dale. Vamos.